Bienvenido, bienvenida a este nuevo día, a este nuevo tiempo de devocional. Hoy estamos en el día 23, Proverbios 23. Bienvenidos a este camino de la sabiduría. Proverbios capítulo 23. El dominio de los deseos y la mirada en lo eterno. Vamos a comenzar y ver qué podemos extraer de este precioso libro de Proverbios y de este capítulo 23. Comenzamos como siempre con una pregunta. ¿Qué tan fácil es perder el rumbo cuando estamos rodeados de lujos, placeres o la presión de encajar en círculos influyentes? ¿Qué tan fácil es perder el rumbo cuando estamos rodeados de comodidad, de lujos, de placeres? Y no digo que esto sea innecesario, pero cuando estamos rodeados de esto, sin ser conscientes de la necesidad, no solo de otras personas, sino de la necesidad nuestra misma, más allá de lo material. ¿Qué tan fácil es perder el rumbo cuando nos guían o nos presionan para encajar en círculos influyentes? Otra pregunta, ¿son nuestros deseos los motores que nos impulsan al crecimiento o son anclas que nos atan a lo que es simplemente pasajero? Proverbios 23 funciona como un filtro para el alma, advirtiéndonos que muchas de las cosas que el mundo presenta como, entre comillas, delicias, son en realidad trampas para quienes carecen de, escuche bien, dominio propio. Qué importante hablar hoy del dominio propio. Este capítulo nos invita a ejercer una vigilancia estricta sobre nuestros sentidos, es decir, lo que comemos, lo que miramos, lo que envidiamos, para asegurarnos de que nuestro corazón permanezca anclado en la verdad y no en la ilusión de la gratificación inmediata. Qué difícil es luchar, qué difícil es sobreponerse a la gratificación inmediata. Entonces, es muy importante mantener una vigilancia estricta, disciplinada sobre nuestros sentidos. Escuche bien, no por un acto religioso, sino porque es algo positivo para el cuerpo, para el alma. Vigilar, medir bien lo que comemos, no caer en la gula, en comer por comer, en satisfacernos sin tomar en cuenta si algo es saludable o no. Tener una vigilancia estricta sobre lo que miramos, sobre lo que envidiamos, sobre lo que oímos, sobre lo que deseamos. Pero, insisto, no como un acto religioso, sino como algo que cuide, algo que proteja nuestro corazón, para que permanezca anclado en la verdad y no en la gratificación inmediata. Vamos a ver entonces, número 1, el discernimiento ante la influencia y la apariencia. Proverbios 23, 1 al 3 y 6 al 8. Les recomiendo siempre que, si tienen tiempo, vayan leyendo los textos en su Biblia. Dice el texto: no te des gusto con sus manjares, pues son comida engañosa. El capítulo inicia con una advertencia sobre la mesa de los poderosos y los tacaños. Proverbios nos pide mirar más allá del plato, nos insta a observar la intención del anfitrión. El texto que dice comida engañosa representa aquellas situaciones donde el beneficio externo oculta una deuda moral o una manipulación. En palabras sencillas, resumiendo este párrafo, debemos ser cuidadosos de no aceptar
compromisos, regalos, invitaciones que después nos comprometan a devolver ese beneficio externo, pero con cargo a una deuda moral. Es decir, que tengamos mucho cuidado de no vendernos a bajo precio, a ningún precio. La sabiduría aquí es el autocontrol. Ponte un cuchillo a la garganta si tienes mucho apetito. Es la capacidad de refrenar nuestros impulsos naturales para no quedar comprometidos por favores o lujos que terminan siendo una carga para nuestra integridad. Esa es básicamente la recomendación de este capítulo en sus primeros versos. Es la capacidad de desarrollar autocontrol, refrenar nuestros impulsos naturales para no quedar comprometidos con favores o con lujos que obviamente van a terminar siendo una carga para nuestra integridad. Número 2. La volatilidad de las riquezas materiales. Proverbios 23, 4 y 5. Dice el texto: no te afanes acumulando riquezas, jamás te fíes de tu propia inteligencia. ¿Acaso vas a poner los ojos en algo que no existe? En una sociedad que mide el éxito por el patrimonio, por lo material, este pasaje es una bofetada de realidad. Describe las riquezas como algo que tiene alas y vuela como una águila hacia el cielo. El afán por el dinero no solo es agotador, sino que es de alguna manera irracional, pues se basa en poner la confianza en algo inherentemente inestable. Creo que no debo mencionar mucho o hablar mucho de esto. Sabemos que el dinero es algo volátil, es un concepto muy complicado de entenderlo, pero el sistema ha llegado a convencernos de que tener un papel moneda, un papel pintado, un papel que tiene obviamente el respaldo de un gobierno, es tener seguridad económica. Pero hemos visto cómo los países se desmoronan y hay países que manejan su dinero como en cifras de millones, porque el dinero, el papel, no vale nada. Ser sabio implica trabajar con diligencia, pero sin desesperación. La sabiduría nos enseña a no gastar nuestra vida persiguiendo lo que por naturaleza es temporal, enfocando nuestro esfuerzo en lo que realmente vale la pena, en lo que realmente permanece, en lo que realmente es prioridad y es importante. Número 3. La disciplina como acto de amor y futuro. Proverbios 23, 13, 14, 22 y 25. Uno de esos textos dice: no dejes de corregir al joven, así lo librarás de la muerte. Proverbios retoma el tema de la formación, la educación, el mentoreo, enfatizando que la corrección no es un acto de dureza, sino de rescate. La falta de límites en la juventud se traduce en desastres en la madurez. Déjeme volver a repetir esto. La falta de límites en la juventud se traduce en desastres en la madurez. Es importante hablar con nuestros jóvenes. Es importante mostrarles las posibles consecuencias de sus actos. Pero cuando alguien, ya hemos comprobado y ya hemos hablado de esto en devocionales anteriores, cuando alguien simplemente ha decidido no escuchar, cuando alguien simplemente decide vivir su vida a su manera, entonces no tiene sentido seguir
insistiendo en esa formación. El texto también honra la relación con los padres, por supuesto, recordando que la alegría de una familia depende de la sabiduría y rectitud de sus hijos. Por eso el libro de Proverbios insta en hablar con los hijos. Si, querido amigo, tú me estás escuchando y tienes hijos pequeños todavía, te sugiero, te recomiendo que te tomes un tiempo, porque es en la niñez, como ya vimos en el devocional anterior o en los devocionales anteriores, es en la niñez cuando las palabras pueden surtir efecto. Cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, el ejemplo. Pero cuando ya son adultos es muy, muy difícil llegar al corazón, a la conciencia y al desarrollo consciente de una persona. Lastimosamente, el dicho coloquial, la frase coloquial dice: nadie aprende en cuerpo ajeno. Es triste y doloroso que a veces tengamos que nosotros mismos o nuestros hijos sufrir en carne propia para aprender, pero a veces es la única opción. Aquí la sabiduría se presenta como una herencia que se debe comprar y no vender. Eso dice el verso 23. Nos llama a invertir en la verdad, la instrucción, el entendimiento, sabiendo que estos son los únicos bienes que no se devalúan con el tiempo. Número 4. La envidia versus el temor del Señor. Proverbios 23, 17 y 18. Dice el texto: no envidies en tu corazón a los pecadores, más bien mantente siempre en el temor del Señor. Es fácil sentir frustración al ver el aparente éxito de quienes ignoran los principios morales. Déjeme repetir esto nuevamente. Es fácil sentir frustración al ver el aparente éxito de quienes ignoran los principios morales. Sin embargo, Proverbios ofrece una medicina contra la envidia, la perspectiva eterna. El verso 18 asegura: hay un futuro dichoso y tu esperanza no será frustrada. La sabiduría consiste en cambiar el enfoque de lo que otros tienen a lo que Dios ha prometido. No implica mantenernos pobres o mantenernos en desgracia económica. No. Es importante aprender a desarrollar la sabiduría necesaria para manejar lo mucho o lo poco que Dios nos conceda. El temor del Señor es la brújula que nos mantiene en el camino correcto. Cuando el éxito ajeno intenta seducirnos, entonces debemos recurrir a esta brújula que es la Escritura, para que no nos dejemos seducir hacia atajos económicos peligrosos. Vamos terminando. Número 5 dice: la advertencia contra los excesos destructivos. Proverbios 23, 29 al 35. Dice el texto: ¿de quién son los ayes? Es decir, ¿de quién son las tristezas, los lamentos? ¿De quiénes son las quejas? De los que se detienen ante el vino, concluye el texto. El capítulo cierra con una descripción vívida y casi poética de los efectos de las adicciones, específicamente en este caso el alcohol, pero podríamos aplicarlo a cualquier tipo de adicción. Describe la transición de la seducción visual, es decir, el texto dice cuando el vino luce su color rojo, y la transición que esa primera invitación óptica invita a la bebida a la ruina física y mental, es decir, por eso dice el texto: muerde como serpiente. ¿Cuánto debemos orar porque nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos puedan mantenerse alejados de todo vicio, como el alcohol, las drogas sociales, los juegos de azar,
drogas más peligrosas. Porque el texto dice, son atractivas, pero muerden como serpiente. La sabiduría aquí es sobriedad. Se nos advierte que los excesos nublan el juicio, alteran la percepción de la realidad y nos dejan vulnerables al dolor, sin que siquiera nos demos cuenta de eso. El sabio reconoce que la libertad no es hacer todo lo que el cuerpo pide. Escuche bien esta frase, de estas frases que estamos extrayendo, sacando para imprimirlas, para escribirlas, para tenerlas pendientes. El sabio sabe que la libertad no es hacer todo lo que el cuerpo pide, sino de tener el poder de decirle no a lo que nos destruye. Conclusión. Proverbios 23 es un llamado a la vigilancia del corazón. Eso dice el verso 19. Es un llamado a la vigilancia del corazón. Nos enseña que la vida sabia se construye sobre la capacidad de discernir entre lo que brilla y entre lo que realmente es valioso, porque no es lo mismo. No es lo mismo que algo brille, escuche bien, como el oro, a que algo sea realmente oro. Al final, este capítulo nos recuerda que nuestra esperanza no debe estar puesta en los banquetes de este mundo, ni en la acumulación de bienes, ni en esa fragilidad temporal de los placeres, de los vicios, de las adicciones, sino en una vida de integridad, de temor a Dios. Y cuando digo temor de Dios, saben que estoy hablando de una reverencia por la bondad, la misericordia que nos concede Dios cada día al regalarnos un día más de vida. Esa misericordia, esa bondad de Dios es la única que garantiza un futuro donde nuestra esperanza nunca se apague. Que así sea. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por estos devocionales. Gracias por la oportunidad de meditar, de tomar un tiempo, de hacer una pausa y poder escuchar tu palabra, lo que tu palabra nos enseña y extraer este tesoro que está implícito en la Escritura. Padre, como siempre, te pedimos que nos des la suficiente humildad para no juzgar a nadie, esté en la condición que esté pasando por la situación que esté pasando, que no emitamos un juicio sobre esa persona. Padre, danos la fortaleza, la sabiduría, para aprender a elegir entre lo bueno y lo malo. Y finalmente, danos, Padre, el valor, las herramientas necesarias para desarrollar dominio propio. Para desarrollar dominio propio. Autocontrol en todas las áreas de nuestra vida. Bendecimos tu nombre. Amén.